Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por venir al Ateneo de Madrid, a nuestra adorada casa. Muchas gracias a los organizadores de este gran día de Irlanda, Blues Day, que para nosotros nos honra que se celebre en esta casa. Y quiero dar las gracias al señor Gibson por venir también, aunque ya sabemos que ha visitado nuestra casa en muchas ocasiones, y sobre todo porque ha investigado, yo diría que a la mayoría de los personajes importantes de la primera mitad del siglo XX, como Lorca, Dalí, Buñuel, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, etc., ¿no? Y para nosotros es un honor su investigación tan importante para sacar a la luz toda nuestra historia. Y también, pues, lo que queremos es darle las gracias porque el hecho de que esté aquí hoy para nosotros es un día muy importante y es muy importante para el futuro de esta casa, porque compartimos esta casa con Valle Inclán, Echegaray, Victoria Kent, Emilia Pardo Bazán, etc. Señor Gibson, está usted en su casa. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Señor Juan Arminada, presidente del Ateneo de Madrid, Jaime Ruiz, de nuevo, este año, Sara Canto, fundadora del Bloomsday Society, y Ian Gibson, y la familia de Ian también, y todos los amigos aquí presentes. Es para mí un gran honor poder participar de nuevo en las celebraciones de Bloomsday en Madrid. Y muchas gracias a Sara y al Bloomsday Society por haberme invitado. Y también quisiera agradecer al Ateneo de Madrid y el señor presidente aquí presente por acogernos aquí esta tarde, un domingo, pero así como su apoyo a la Bloomsday Society durante todo el año. Muchísimas gracias. Y sé que la propuesta de Sara y de la Bloomsday Society para honrar a Ian Gibson fue recibido con gran entusiasmo por parte del Ateneo de Madrid y desde luego desde mi parte. Estoy orgullosa y encantada de participar en este evento que enaltece a mi paisano Ian Gibson. Ian es irlandés, Ian es español, Ian es europeo, Ian es universal. Y no hay persona más apropiada que él para guiarnos hoy por nuestras reflexiones sobre James Joyce. Y no hay persona más merecedora de un homenaje que rinda tributo a su dedicación vitalicia a España. Nacido en Dublín, Ian Gibson es un destacado autor, historiador, estudioso y difusor. Es un personaje querido y distinguido que yo creo encarna los valores culturales que le formaron en sus años tempranos en Irlanda. Los libros de Ian dan testimonio de su profundo y perdurable amor por la verdad, la belleza y el conocimiento que Irlanda y España tenemos en común. Y por supuesto que Ian es una autoridad mundial sobre la vida y la obra de Federico García Lorca, pero Ian es mucho más que esto. Como me comentó una vez uno de sus admiradores, Ian es un personaje familiar y muy admirado por los españoles interesados en la vida de la mente. ¿Existe algún otro irlandés viviendo en el extranjero que haya adquirido semejante autoridad en su país de adopción
lo dudo. Y otro de sus admiradores también me dijo lo siguiente, y permítanme decirlo primero en inglés y luego en español. Lo que dijo el amigo y admirador de Ian es, "The eminence Ian has achieved, the respect he has earned, these speak to his character and accomplishments as an individual. And by a natural process of transference, these personal qualities are held in Spain to be characteristic qualities of Ireland as a whole. This distinguished man, who has contributed so much to the Universal Republic of Letters, deserves to be honoured." La eminencia que ha logrado Ian, el respeto granjeado, hablan de su carácter y logros como individuo. Y por un proceso natural de transferencia, estas características personales son considerados en España como extensibles a todos los irlandeses. Este distinguido hombre que ha contribuido tanto a la República Universal de las Letras merece ser honrado. Amigos, me parece muy apropiado que estemos reunidos hoy aquí en el Ateneo, una institución que ostenta un papel tan importante en el mundo de las letras y las ideas de España. He leído en días recientes sobre la conmemoración en México de la llegada allí hace 80 años de muchos exiliados españoles y me recuerdo el libro de Ian sobre Antonio Machado y su conmovedor relato de cómo Machado viajó hacia el norte hasta cruzar la frontera con Francia, donde moría poco tiempo después. Y James Joyce, también irlandés, europeo e universal. James Joyce vivía un poco más al norte y sin duda estaba muy enterado de los acontecimientos en España. Joyce comenzó a escribir Ulises al tiempo que Europa se sumergía en la Primera Guerra Mundial. Y con vuestro permiso terminaré con unas breves palabras en inglés. Joyce began writing Ulysses when Europe was on the verge and tipping over into the First World War. And I wonder, was that on his mind when he wrote this in Ulysses? It's all very fine to boast of mutual superiority, but what about mutual equality? I resent violence and intolerance in any shape or form. It never reaches anything or stops anything. Or, and I'll conclude with this, when Joyce wrote, "Force, hatred, history, all that. That's not life for men and women, insult and hatred. And everybody knows that it's the very opposite of that is really life. Love, says Bloom, I mean the opposite of hatred." Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Buenas tardes, señor presidente del Ateneo de Madrid, señora embajadora, fundadores del Brunei Society, estimada Sara, amigos y amigas del Ateneo de Madrid, muchas gracias por la invitación y por otorgarme el uso de la palabra. Decía Masao, de forma irónica, que hay tres clases de hombres. Hombres que son incapaces de contar su vida, hombres que tienen la posibilidad de hacerlo porque ha sido intensa su vida, y hay hombres que tienen una vida tal que somos nosotros los que debemos contarla y debemos animarle a que la cuente. De este tipo de hombres es del que yo querría hablar hoy, porque voy a añadirme a este homenaje a Jack Gibson. No siempre Masao acertaba en sus reflexiones. Decía que uno era de donde había estudiado el bachillerato. Yo reconozco que no me identifico con ese criterio. Siempre pienso que las personas nos vinculamos allí donde participamos, de una manera u otra, con el trabajo, con el compromiso, con la cultura. Y yo creo que este es el caso de Gibson. Los hispanistas en nuestro país han tenido un papel determinante para que nosotros mismos reconociéramos la parte de la historia que se nos ocultaba.
Hispanista es la persona que se dedica al estudio, dice María Moliner, de las cosas relacionadas con España, muy especialmente la lengua y la literatura. Pero yo creo que en el caso del que estamos hablando hay un compromiso mayor, un compromiso que le otorga la condición de ciudadano español, y es el compromiso con la participación en su historia. Entrar en la historia de nuestro país, comprometerse con la verdad de la historia de nuestro país y tratar de descubrir los valores que se nos han ocultado durante mucho tiempo en nuestro país. Decía Cohen que no entendía cómo en España no se ha excavado con las manos todo el campo de Granada para recuperar el cuerpo de su poeta. No entiendo una nación que ha dado un castigo tal a sus mejores hijos y seguimos en nuestro país con las cunetas llenas de restos de aquellos que lucharon por la libertad. Y el compromiso de Gibson ha sido con ese pasado que se nos sigue ocultando. Algunos como nosotros, asociados a AMESDE y participantes en el Ateneo, reivindicamos la memoria como un medio fundamental para que la democracia sea la base de nuestra sociedad y refuerce cada día la solidez de los fundamentos. Porque no basta solo con conocer los hechos al que tenemos derecho, no solo las personas, sino colectivamente, sino que además tenemos que encarnarlas de alguna manera para que se sepa que esa ciencia que es la historia, que relata los hechos, tiene una proyección que supone adecuarla al entorno, al afecto, al cariño, a la vivencia de la existencia. Memoria e historia combinan ciencia y conocimiento, pero también afecto y compromiso. La historia pertenece, lógicamente, a los que la prolongan y no a los que la secuestran. En nuestro caso, a la historia de España se vino a vivirla, a comprometerse con ella, a rescatar la verdad de los hechos un irlandés en el año 57. Y vino por un motivo y encontró otro para quedarse en nuestro país. Está claro que las consecuencias retardatarias de nuestra pasada historia no se han terminado de superar y necesitamos un ejercicio de compromiso entre los intelectuales que trabajan la lengua, la cultura, la literatura, la investigación, la ciencia y desde la docta casa todos los ateneístas para que efectivamente sepamos encontrar en nuestro pasado el tesoro que nos permite evitar los errores cometidos y proyectar un futuro compartido en libertad. Un futuro que tiene además en las raíces no solo de nuestro país, sino de Europa, el horizonte más sólido y mejor y más esperanzador. Como ha dicho muy bien la embajadora, hoy, en el siglo XXI, ser o nacer o vivir en España es entender que pertenecemos, que participamos, que trabajamos en un marco europeo imprescindible para otorgar un futuro distinto a las nuevas generaciones. Somos seres inscritos en la historia. Por ello, porque todos participamos en su construcción, seamos conscientes o no de ello, somos responsables de lo que ocurre en nuestro presente. Y aquellos que nos enseñan ese camino de compromiso son los que merecen el reconocimiento de las nuevas generaciones. Esta es la tarea tan importante de rescatar los espacios públicos para estos que aportaron a la convivencia el significado de un horizonte de libertad. Por eso es tan importante el trabajo de rescate. Por eso es tan importante otorgar los restos a los familiares. Por eso es tan importante conocer realmente la verdad de lo sucedido. Por eso es tan importante el compromiso de Jack Gibson con nuestro país, de tal manera que, siendo una persona que viene a estudiar, se compromete no solo con el pasado, sino con el futuro. Yo quiero agradecerle en nombre propio y en nombre de la asociación que presido ese compromiso con la cultura, ese compromiso con la verdad, ese compromiso con la justicia y con la reparación para todas las víctimas de la dictadura. Y ese compromiso es la base de un futuro
mejor para todos, un futuro de libertad y un horizonte libre en Europa. A ese compromiso Jack Gibson nos ha enseñado a trabajar y en ese compromiso esperemos encontrarnos. Decía, y quiero terminar con ello, Don Quijote, alma también preferida de sus lectoras, que la historia es ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. Hay que leerla, hay que comprometerse con ella y hay que ser ciudadano que pueda ser capaz de transferir a las nuevas generaciones un horizonte mejor que el heredado. En esa tarea, Jack Gibson ha sido un maestro. Por eso me adhiero sin ninguna fisura a este homenaje que hoy se le hace en el Ateneo de Madrid a través de la Bunde Society. Muchas gracias y muchas gracias por permitirme el uso de la palabra. Muchas gracias. Estimada señora embajadora de Irlanda, muchísimas gracias por el apoyo a la Bloomsday Society. Querido presidente del Ateneo, muchísimas gracias por apoyarnos, por apoyar esta idea del homenaje a Ian Gibson. Sin nuestra casa, sin el Ateneo, no hubiera sido posible. Querido Jaime, gracias por tu labor en AMESDE y gracias también por ser un buen amigo, por haber conseguido que Pamela O'Malley consiga una calle en Madrid. Amigos y amigas, muchas gracias por haberos unido a nuestra fiesta, a nuestro Bloomsday, que este año rinde honores a Ian Gibson. Querido Ian, muchas gracias por tu labor y muchas gracias por haber tenido la sencillez de aceptar el homenaje de la Bloomsday Society. Fuiste nominado y por unanimidad ganaste, no hubo ni un voto en contra. Y a partir de ahí se organizó una misión, que era la misión Gibson. John Liddy, Chris Dove, Jaime Ruiz Reig y otros miembros de la Bloomsday Society queríamos convencerte de que aceptaras el homenaje. Y después de muchos movimientos, la misión, como vemos, ha sido un éxito. Bueno, eres muy persuasiva. Gracias. Ya decía el duque de Aranda, es usted como una mula aragonesa. Estoy un poco emocionada. Ian, se ha hablado de tus méritos, pero durante estas semanas nosotros hemos conocido otros carismas. El del buen amigo. Estaba muy preocupado porque decía, no canséis a mis amigos con vuestro programa. El del buen padre de familia, Tracy, Dominique, os adora. Del buen marido, Carol. Todo el tiempo había referencias a ti y a tu esfuerzo. Ian también me ha pedido dos cosas. Me ha dicho que me encomendara a San Expedito, con lo cual voy a ser breve. Y también me ha pedido una cosa casi imposible, que yo tuviera duende. Pero como lo del duende es difícil, yo lo que os voy a pedir a todos es una ovación cerrada para convocar al duende y que él lo sienta. Un fuerte aplauso a Ian Gibson. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Bueno, y ahora te cedo la palabra. Bueno, la emoción es tan tremenda que no sé si voy a ser capaz de articular lo que quisiera decir. Haré lo posible y seré breve también. Primero, agradecimientos. Agradecer a Ateneo, obviamente, por abrir sus puertas un domingo, como parece que no es habitual, para abrir sus puertas para que se pudiera celebrar este homenaje. Para mí, obviamente es un homenaje a James Joyce. Si yo puedo estar aquí con mi pequeño homenaje, pues muy bien. Normalmente no aceptaría ningún homenaje, pero hoy es un día muy, muy
súper especial. Es el 16 De junio. de junio. 16 de junio. Sí, yo me confundo con fechas y con 16 cifras. de junio. Sí, pero no es 1400, 1904, estamos en otro siglo y tal. 2019. Sí, pero lo que quiero decir es que aquel día en Madrid, en Dublín, que fue el primer día en que salió James Joyce con Nora Barnacle, hacía un calor absolutamente español. Se refleja en Ulises. It's heavenly weather. The weather is smothering. God, isn't it hot? En toda la novela la gente comenta el calor increíble que está haciendo en Dublín aquel día de junio. Y es verdad que Dublín, cuando sale el sol, que no sale con frecuencia, se suele convertir en un ambiente absolutamente mediterráneo. Yo le debo muchísimo más a España de España a mí. Es decir, que España me ha dado mi vocación. He encontrado mi vocación haciendo lo que hago. Y esto lo descubrí en Dublín. Primero les agradecer a todos los amigos que habéis hablado. No hace falta nombrarlos uno por uno. Habéis dicho maravillas de mi obra, tal vez excesivamente. Os agradezco muchísimo todo lo que habéis dicho, embajador, todos. Pero quiero pensar ahora, sobre todo en este momento, en Trinity College en Dublín, cuando yo empecé a estudiar allí español. Allá por el año 1955-6. Y tuve la suerte, porque yo ya sabía francés, pero había que elegir otro idioma, romance. Poca elección, italiano, español. Yo sabía algo de España por el Quijote, por el Invencible, y opté por el castellano. Nos daban un año para aprender algo de idioma para poder seguir. Y yo elegí el español. Aquel año en Dublín, en Trinity College, en el departamento de español, había unos profesores extraordinarios. Todos, sin excepción, han muerto. Yo estoy aquí todavía, pero yo era alumno, ¿no? Y Edward Riley, por ejemplo, que escribió maravillosos libros sobre el Quijote. Yo creo que fue un experto mundial en Cervantes. Donald Shaw, que nos dio un cursillo sobre Rubén Darío, sin el cual yo no habría entrado en Lorca, porque Rubén Darío es el maestro poético de Lorca. Sin Rubén Darío, Lorca no es exactamente el mismo Lorca. Keith Wenham, un gran medievalista, y Daniel Rogers, y quería recordarlos aquí porque un profesor te puede cambiar el rumbo de tu vida. Y yo tuve la suerte de tener 4 magníficos profesores en aquel primer año del español en Dublín. Y quiero recordarles aquí esta noche porque sin ellos yo no estaría aquí ni habría escrito lo que he escrito modestamente. Quiero agradecer mucho a la embajada irlandesa, Sheila actualmente, pero yo he conocido, y Caroline, hemos conocido a no sé cuántos embajadores irlandeses. Y aquella casa allí, Claudio Castelló arriba, frente a Juan March, aquella casa tan acogedora, pues ha sido una maravilla para nosotros. Hemos conocido a muchísima gente, muchos embajadores y muchos irlandeses. Incluso hemos conocido a un duque de Tetuán, un wild goose de los irlandeses emigrados, que tenía un aspecto de un famoso rugbyman que creo que vive todavía, que es Tony O'Reilly. Era alto y con el pelo castaño, un irlandés maravilloso llamado O'Donnell. Claro, estos son los irlandeses emigrados. Y hemos conocido en la casa a Seamus Heaney, a muchos poetas, hemos hablado constantemente de España, de Joyce. Gerard O'Clery, recuerdo muy bien nuestras conversaciones sobre Joyce. Y todo eso lo quería mencionar aquí, porque estamos celebrando, insisto, la amistad de nuestros 2 países. Yo siempre he pensado, y cada día me lo ratifican, siempre he pensado que Irlanda, los irlandeses, somos españoles descarriados, que nos perdimos en el norte. Un error, una decisión tal vez equivocada, porque yo estoy convencido de que los celtas que llegaron a Irlanda, porque obviamente los irlandeses no nacieron allí por combustión espontánea
por designio celestial. Llegaron hasta allí, ¿no? No empezamos allí, llegamos desde Europa. Por mí, yo creo que llegamos desde la península ibérica. De esto podríamos hablar un poco más adelante. En fin, yo estoy convencido que yo he hecho muy bien en venir aquí y haber vuelto a casa. Eso no es rechazar el pasado mío en Irlanda, pero yo me siento bien aquí. Me gusta el clima aquí, me gusta la gran variedad de todo que hay aquí. Y en fin, yo he encontrado mi vocación aquí. Sara cantó, muchísimas gracias por tus palabras y por los Bloomsday People en esta docta casa que se reúnen, yo no sé cuántas veces al año. Una vez al mes, para desmenuzar el Ulises, cada símil, cada metáfora. Me imagino que cada alusión sexual, que hay muchas. No, eso no. Eso no, esto está prohibido, porque seguimos con las prohibiciones. Yo quería decir que para los de mi generación, Sara, en el Dublín tétrico de los años 50, con un arzobispo terrible, atroz, John Charles McQuaid, los católicos no podían estudiar en Trinity College, etcétera, etcétera. Ulises no se podía conseguir. Estoy hablando del año 57. No se podía conseguir. Bueno, bajo cuerda, con suerte, si no el avión o el tren o el barco a Londres, a comprar la edición de Bodley Head en Londres. Estaba no prohibido oficialmente, pero no se podía conseguir. Joyce, cuando obtuvimos finalmente el libro y pudimos leerlo, se convirtió en nuestro héroe, un héroe capaz de romper si hacía falta con su familia y siempre con la mirada puesta en Europa. Yo siempre tenía la mirada puesta en Europa con la idea de volver un día a Irlanda y, por supuesto, hoy se podría volver a Irlanda porque Irlanda ha avanzado muchísimo. Tiene matrimonio gay, tiene un primer ministro gay también, me parece, derechos de la mujer, pero el Dublín mío era un Dublín donde no se podía vivir y donde difícilmente se podía leer a James Joyce. James Joyce para mí y para todos los míos era un héroe. Y yo quería leer muy brevemente, y voy a terminar, algo que yo encontré entonces en el retrato del artista adolescente, el non serviam de Esteban, que son palabras que fueron muy importantes para mí cuando las descubrí y que siguen siendo muy importantes para mí. Y quiero contaros algo que no sabe todo el mundo, que este libro fue traducido por Dámaso Alonso, con la ayuda del propio Joyce. Tengo aquí la primera edición, el poeta adolescente, y hay correspondencia de Joyce con Dámaso Alonso. Yo estuve en la casa de Dámaso Alonso. Hombre, yo tuve la suerte de conocer a muchos amigos de Lorca, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Pergamín, Dámaso. Bueno, en casa de Dámaso yo le pregunté, ¿usted por qué publicó su traducción, que es magnífica, del artista adolescente, con el anagrama de Alfonso Donado? ¿Por qué no puso su propio nombre en vez de un anagrama? Y me dijo, mi madre era muy católica. Mi madre era muy católica. Y como se entere de que yo haya traducido este libro anticatólico, que no lo es, pues me echa de casa, de modo que tuve que poner un seudónimo. Ese es el secreto de este Alfonso Donado que figura en la portada de esta edición, muy hermosa, por cierto, de la Biblioteca Nueva. Bueno, voy a leer esto y termino. Esteban está hablando con su amigo Cranley, creo que en la playa, en Sandymount, y ocurre estas frases. ¿Cuál es entonces tu punto de vista? Es la traducción de Dámaso. Preguntó Cranley. Esta última frase excitó el cerebro de Stephen. La sentía gravitar sobre su espíritu como una nube de humo de un color acre y deprimente. Mira, Cranley dijo, me has preguntado qué es lo que yo haría y qué es lo que no haría. Te voy a decir lo que haré y lo que no haré. No serviré por más tiempo aquello en lo que no creo. Llámese mi hogar, mi patria o mi religión. Y trataré de expresarme de algún modo en vida y arte tan libremente como me sea posible, tan plenamente como me sea posible, usando para mi defensa las solas armas
que me permite usar silencio, destierro y astucia. Y el inglés original de Joyce, que también quiero leerlo, es muy breve y termino. Me gustaría leerlo en inglés, a ver si soy capaz de leerlo con mi metal de voz de casa de Dublín, ¿no? What then is your point of view? Cranley asked. His last phrase, sour-smelling as the smoke of charcoal and disheartening, excited Stephen's brain over which its fumes seemed to brood. Look here, Cranley, he said. You have asked me what I would do and what I would not do. I will tell you what I will do and what I will not do. I will not serve that in which I no longer believe, whether it call itself my home, my fatherland, or my church. And I will try to express myself in some mode of life or art as freely as I can and as wholly as I can, using for my defense the only arms I allow myself to use, silence, exile, and cunning. Eran palabras para mí importantísimas que me convencieron de que yo tenía que salir de Dublín en aquel momento, en el momento propicio, para buscar mi vocación en Europa. Y lo hemos conseguido, y tengo que decir, y termino, sin mi mujer aquí presente, Carol, y mis hijos, Tracy y Dominic, a quienes has aludido, mis libros no existirían. Es decir, que me han apoyado en cada momento. Yo les arranqué de Inglaterra, donde estaban perfectamente a gusto con sus amigos y amigas. Luego les metí en Francia, se adaptaron fantásticamente en 2 años, pero vino un momento en que había que anunciar una tercera salida. Y la salida hacia Madrid pues, fue dura al principio, pero porfiaron y estuvieron siempre allí, han apoyado mi carrera y quería decir aquí en homenaje a mi familia que sin ella nada de lo que yo he hecho habría sido posible. Bueno, pues muchísimas gracias. Habría olvidado algo seguramente, pero no vamos a seguir hablando. Ya llega la hora de escuchar música. Y miles de gracias por estar aquí. Gracias.
un artista adolescente y en Finnegan's Wake. Hay más de 750 referencias directas, referencias musicales directas en el Ulises. Y hoy, esta noche, las vamos a interpretar. Casi todas. Ladies and gentlemen, a new generation is growing up in our midst, a generation actuated by new ideas and new principles. It is serious and enthusiastic for these new ideas, and its enthusiasm, even when it is misdirected, is, I believe, in the main, sincere. But we are living in a skeptical and, if I may use the phrase, a thought-tormented age. And sometimes I fear that this new generation, educated or hyper-educated as it is, will lack those qualities of humanity, of hospitality, of kindly humour which belonged to an older day. Listening tonight to the names of all these great singers of the past, it seemed to me, I must confess, that we were living in a less spacious age. Those days might, without exaggeration, be called spacious days. And if they are gone beyond recall, let us hope at least that in gatherings such as this, we shall still speak of them with pride and affection, still cherish in our hearts the memory of those dead and gone great ones whose fame the world will not willingly let die. "Hear, hear," said Mr. Brown loudly. "But yet," continued Gabriel, his voice falling into a softer inflection, "there are always in gatherings such as this sadder thoughts that will recur to our minds, thoughts of the past, of youth, of changes, of absent faces that we will miss here tonight. Our path through life is strewn with many such sad memories, and were we to brood upon them, we could not find the heart to go on bravely with our work among the living. We all of us have living duties and living affections which claim, and rightly claim, our strenuous endeavours. Therefore, I will not linger on the past. I will not let any gloomy moralizing intrude upon us here tonight. Here we are gathered together for a brief moment from the bustle and rush of our everyday routine. We are met here as friends, in the spirit of good fellowship, as colleagues, also to a certain extent, in the true spirit of camaraderie, and as the guests of, what shall I call them, the three graces of the Dublin musical world. The table burst into applause and laughter at this allusion. Aunt Julia vainly asked each of her neighbours in turn to tell her what Gabriel had said. "He says we are the three graces, Aunt Julia," said Mary Jane. Aunt Julia did not understand, but she looked up, smiling at Gabriel, who continued in the same vein, "Ladies and gentlemen, I will not attempt to play tonight the part that Paris played on another occasion. I will not attempt to choose between them. The task would be an invidious one, and one beyond my poor powers. For when I view them in turn, whether it be our chief hostess herself, whose good heart, whose too good heart, has become a byword with all who know her, or her sister, who seems to be gifted with perennial youth, and whose singing must have been a surprise and a revelation to us all tonight, or, last but not least, when I consider our youngest hostess, talented, cheerful, hard-working, and the best of nieces, I confess, ladies and gentlemen, that I do not know to which of them I should award the prize." Gabriel glanced
Gabriel glanced down at his aunts, and seeing the large smile on Aunt Julia's face and the tears which had risen to Aunt Kate's eyes, hastened to his close. He raised his glass of port gallantly, while every member of the company fingered a glass expectantly, and said loudly, "Let us toast all three together. Let us drink to their health, wealth, long life, happiness, and prosperity, and may they long continue to hold the proud and self-won position which they hold in their profession, and the position of honor and affection which they hold in our hearts." Bill Dixon ha leído el discurso de Gabriel Conroy en Los Muertos y ahora Foucault va a interpretar The Last Ogryn, que era la canción favorita de James Joyce y Nora Barnacle. James Joyce cuando la oía lloraba. Cada vez que oigo un trueno, pienso en Joyce, escondiéndose bajo la cama grande de su casa en Dublín, o renunciando al trago siguiente en los bares de París y Zurich.
para poner su vida pronto a salvo en los brazos de Nora. Pienso en Fionn antes y en Fionn otra vez, y en cómo de todos los ríos las aguas corren frondosas como las del Liffey en los corazones de Molly y Blue. El Shannon oscuro y rebelde, llamándome a casa, los muertos despertándose de nuevo como amor más allá del cuarto. Y pienso en sus palabras, haciendo frente a la tormenta, todavía tronando desde abajo de la ancha cama grande de su mundo. Thunder. Whenever I hear thunder, I think of Joyce hiding under the big bed of his father's Dublin house, or forsaking the next drink in the bars of Paris and Zurich to run for dear life into Nora's arms. I think of Fionn before and Fionn again, and how all the rivering waters run, leafy as the Liffey in the hearts of Molly and Bloom, the dark, mutinous Shannon calling me home, the dead reawakening like love outside the room. And I think of his words of weathering the storm, still thundering from under the big, wide bed of his world. Thunderbolt, el rayo de Júpiter, ¿no? El rayo de Júpiter. Este es un poema escrito para Ian hace unos años. En tierras decentes. Para ellos. 1. Irlanda.
Algunos lugareños creen que un soldado inglés puede ser enterrado en el centro del pantano de Gort, Lisno, fuera de Tralee, debajo de Zarza y Helecho. Él fue el resultado de una ejecución de ira durante la guerra de la independencia. Las represalias abundaban en ambos lados. Se hicieron cosas terribles, no hubo ángeles. ¿Les gustaría verlo devuelto a su gente en Inglaterra, exhumado y dado un entierro decente, cueste lo que cueste, da igual lo que pasó? Porque viejas heridas se encuentran debajo de la superficie y el tiempo no puede apaciguar la memoria hasta que la página se vuelve como de cartón para que la luz entre un nuevo comienzo. 2. España. La clase política no puede ponerse de acuerdo en cuanto a desenterrar la atrocidad de la guerra civil, quitar el polvo del secreto, permitir a las familias un cierto alivio por la pérdida de dignidad. Uno de esos fosas en una finca privada junto a la autopista de Burgos contenía los huesos de 4 hermanos y otros 4 más, fusilados el 14 de agosto de 1936. Su madre quedó ciego a raíz de la tristeza de su pérdida y habrá otros lugares descubiertos para revelar el horror, para que ambos bandas encuentren consenso y un entierro digno, no visto como represalia por la represión ni culpa, pero como una limpieza de trastos viejos, el deseo de Lorca de una reconciliación definitiva. Decent burials. 1. Ireland. Some locals believe a black and tan soldier may be buried in the centre of Gort Bog, Lisno, outside Tralee, under bramble and fern. He was the result of an IRA execution during the War of Independence. Reprisals abounded on both sides. Terrible things were done. There were no angels. They would like to see him return to his people in England, exhumed and given a decent burial, no matter what the wrong or the right of the thing. Because old wounds fester beneath the surface, and time cannot assuage the memory until the page turns like a sod to allow light in, a fresh beginning through his pain. The body politic cannot agree on unearthing civil war atrocity, brush away the dust of secrecy, allow the families some semblance of relief for lost dignity. One such pit in a private field beside the Burgos motorway contained the bones of 4 brothers and 4 others who were shot on August 14th, 1936. Their mother went blind from the sadness of her loss, and there will be other places uncovered to reveal the horror for both sides to find consensus, and decent burial
not seen as reprisal for repression or blame, but a cleansing of old baggage, Lorca's wish for definitive reconciliation. Vielen Dank. Ian, how are you? Embajadora, presidente del Ateneo, Sara y los organizadores. I will say some words in English, a few words, only to say that I am very grateful to stay here and to speak to you, and also to say that I am very proud in this very double homage to two writers that I love a lot, Ian Gibson and James Joyce. Gibson es un hombre que ha hecho una contribución espectacular a nuestra historia de la cultura y a nuestra historia, sobre todo de la poesía, más que otra cosa, y de un siglo, el siglo pasado, el siglo XX, que puede ser la época que llamamos en España de la edad de plata de nuestra literatura. Y de Joyce, ¿qué voy a decir? Bueno, quiero decir una cosa de Gibson. Yo le considero un escritor español. Es probablemente el escritor español, el mejor escritor español de los escritores irlandeses y el mejor escritor irlandés de los escritores españoles, probablemente, porque no hay un caso como el tuyo. Y quería decir simplemente que de Joyce, que a mí me maravilla, y en ese sentido voy a leer un trozo de él, la capacidad que tenía este hombre, tremenda capacidad, para en un momento determinado mezclar los tonos de la literatura y usar de todo. Era capaz de escribir con procacidad y era capaz de escribir con un lirismo tremendo y profundo. El trozo que he escogido, lo he resumido muchísimo, es del capítulo 13, el capítulo de Nausicaa, donde el famoso Leopold Bloom ve a Gertie McDowell
y hace una exaltación del lirismo poético de esta figura al tiempo que se masturba. O sea que es un hombre que en un momento determinado es capaz de convertir en el lirismo un acto absolutamente procaz. El atardecer estival había comenzado a envolver el mundo con su misterioso abrazo. La traducción es de José María Valverde, claro. Allá lejos al oeste se ponía el sol y el último fulgor del ay demasiado fugaz día se demoraba amorosamente sobre el sol y la paya, sobre el altivo promontorio del querido y viejo Howth, perenne custodio de las aguas de la bahía, sobre las rocas cubiertas de algas, a lo largo de la orilla de Sandymouth. En el último, pero no menos importante lugar, sobre la apacible iglesia, de donde brotaba a veces, entre la calma, la voz de la plegaria, aquella que en su puro fulgor es faro sempiterno para el corazón del hombre, sacudido por las tormentas, estrella del mar. Gertrude McDowell, que estaba sentada junto a sus compañeras, sumergida en sus pensamientos, con la mirada perdida allá en lontananza, era, a decir verdad, un ejemplar del joven encanto irlandés, tan bello como cupiera desear. Los ojos de Gertie eran del azul irlandés más azul, engastados en relucientes pestañas y en expresivas cejas oscuras. Pero la suprema gloria de Gertie era su riqueza de prodigiosa cabellera. Era castaño oscuro, con ondas naturales. Se había cortado las puntas esa misma mañana, porque era luna nueva, y le ondeaba en torno a su linda cabecita en profusión de abundantes rizos. Gertie iba vestida con sencillez, pero con un buen gusto instintivo de una devota de Nuestra Señora de la Moda, una linda blusa de azul eléctrico que había tenido ella misma con tintes Doris. En cuanto a la ropa interior, era el principal cuidado de Gertie. Tenía 4 lindas mudas, con sus bordados de lo más bonito, 3 piezas y los camisones además, y cada juego con sus cintas pasadas de colores diferentes, rosa, azul pálido, malva y verde guisante. Ahora llevaba el juego azul. Salto un poco porque... Él la observaba, Leopold Bloom, la observaba como la serpiente observa a su víctima. Su instinto femenino le dijo que había provocado un tumulto en él, el de ella, el de Gertie McDowell, y al pensarlo, una ardiente escarlata la invadió desde el escote a la frente, hasta que el delicioso color de su rostro se convirtió en un glorioso rosado. Y ella vio, había fuegos artificiales, la larga bengala que subía por encima de los árboles, arriba, arriba, en el tenso silencio. Todos estaban sin aliento de la emoción mientras subía más, y ella tuvo que echarse todavía más y más atrás para seguirla con la mirada, arriba, arriba, casi perdiéndose de vista. Y tenía la cara invadida de un divino sofoco arrebatador, de esforzarse echándose atrás, y él le vio también las otras cosas, bragas de batista, el tejido que acaricia la piel mejor que otras de pantalón, las verdes, y ella le dejaba y vio que veía y luego subía tan alto que se perdió de vista por un momento y ella temblaba por todo el cuerpo de echarse estar atrás. Y él lo veía todo bien arriba, por encima de la rodilla, que nadie jamás, ni siquiera en el columpio, ni vadeando con los pies en el agua, y a ella no le daba vergüenza. El señor Bloom, con mano cuidadosa, volvió a poner en su sitio la camisa mojada. Ah, señor, esa diablilla cojeante. Y me van a permitir simplemente, si no les importa, que lea un brevísimo poema que hice. Los irlandeses y los españoles somos poetas más que los alemanes, que son pensadores, ¿no? Pero más divertido ser poeta. Y entonces, en un viaje que hice por Irlanda, compuse un poema de amor a Irlanda, que es un país que amo mucho, que les leo, es muy breve, ¿eh? Recordar a los dioses y titanes de antaño, y además te lo dedico a ti, Ian. Recordar a los dioses y titanes de antaño, a los santos de las luces sombrías, a los pájaros negros que no saben cantar, a la flor asustada por el trueno, a las tumbas de nombres olvidados, a las nubes que corren persiguiendo las sombras de los mártires de ayer, al whisky de los pubs, al sudor del jinete y al relincho del caballo victorioso, y ante todo al viento que compone canciones sobre mujeres muertas, y a las olas, las islas, la roca y los acantilados. Canta Irlanda, la lágrima de un niño y la pinta de Guinness, la guerra y la balada de un borracho, la sonrisa y el llanto de un valiente, la sangre derramada de los héroes y el poema de un loco. Congratulations, Ian.
lovely seaside girls, with sticks they steer and promenade the place, to give the boys a treat, in pink and silk and lace. They think you such a playful wink, it always is the case. You seldom stop to think, you fall in love, of course, upon the spot, but not with one girl, always with a lot. Those girls, those lovely seaside girls, oh, dimple smiles and curls, your head is simply whirls. They look all right, complexions pink and white, their diamond rings and dainty feet, golden hair from Regent Street, lace and grace and lots of face, those pretty little seaside girls. There's more than Clara, Gwendolyn and Sarah, how did she get here? Those girls, dear girls, those lovely seaside girls, in bloomers smart, they captivate your heart as they cycle down the prom, in sticks and silk and lace. There's love on love, you know it's true, but then it's in the case, you do what you want to do. The boys observe the latest thing in socks, they learn the time by looking at the clocks. Those girls, dear girls, those lovely seaside girls, all dimple smiles and curls, your head is simply whirls. They look all right, complexions pink and white, their diamond rings and dainty feet, golden hair from Regent Street, lace and grace and lots of face, those pretty little seaside girls. And when you go to do a little boating just for fun, you think those girls, dear girls, those lovely seaside girls, they all say so giddy of the sea, their way on board they make. The wind begins to blow, each girl says it's rough today, but it's lovely, don't you know? And then they sneak away, and as the yacht keeps rolling with the tide, you see them dangling o'er the vessel's side. Those girls, those lovely seaside girls, all dimple smiles and curls, your head is simply whirls. They look a sight, complexions green and white, their hats fly off and at your feet, those golden hair from Regent Street, rouge and puffs fall down the cuffs, all pretty little seaside girls. Those girls, those lovely seaside girls, all dimple smiles and curls, your heart is simply whirls. They look all right, complexions pink and white, their diamond rings and dainty feet, golden hair from Regent Street, lace and grace and lots of face, those pretty little seaside, pretty little seaside, pretty little seaside girls. Those Girls recorre todo el Ulises, es un leitmotiv esta canción, pero no diré más. Pilar, por favor. El sol brilla para ti, dijo él, el día que estábamos echados entre los rododendros en el promontorio de Howhead, con el traje de paño gris y su canotier, el día que hice que se me declarara. Sí, primero le di de mi boca el trocito de galleta de anís y era un año bisiesto, como ahora. Sí, ahora hace 16 años. Dios mío, después de aquel largo beso casi perdí el aliento. Sí,
dijo que yo era una flor de la montaña. Sí, esos son todas las flores, un cuerpo de mujer. Sí, fue la única verdad que dijo en su vida. Y el sol brilla para ti hoy. Sí, eso fue lo que me gustó, porque vi que entendía o sentía lo que es una mujer. Y yo sabía que siempre haría de él lo que quisiera. Y le di todo el placer que pude, animándole hasta que me lo pidió para decir sí. Y al principio yo no quise contestar, solo miré a lo lejos, al mar y al cielo. Pensaba en tantas cosas que él no sabía, en Mulvey y en el señor Stanford y en Hester y papá y el viejo capitán Groves y los marineros jugando a Antón Pirulero y a las prendas y a mear alto, como ellos lo llamaban, en el muelle. Y el centinela delante de la casa del gobernador, con aquella cosa alrededor del casco blanco, pobre diablo medio asado. Y las muchachas españolas, riéndose con sus mantillas y sus peinetas altas. Y la subasta por la mañana, los griegos y los judíos y los árabes, y quién sabe Dios quién más, de todos los rincones de Europa, y Duke Street y el mercado de aves, todas cacareando delante del Derby Sharon, y los pobres burros resbalando medio dormidos, y aquellos hombres imprecisos con sus capas dormidos a las sombras de las escaleras, y las grandes ruedas de las carretas de bueyes, y el viejo castillo de miles de años, sí, y aquellos moros tan guapos, todos de blanco, con turbantes como reyes, pidiéndote que te sentaras un momento en sus pequeñas tiendas. Y Ronda, con las viejas ventanas de las posadas, ojos que miran una celosía escondidos para que el amante bese las rejas, y las tabernas medio abiertas de noche, y las castañuelas, y la noche que perdimos el barco en Algeciras, y el sereno dando vueltas por ahí, sereno con su farol, y ese tremendo torrente allá en lo hondo, y ese mar, el mar carmesí, a veces como fuego, y las estupendas puestas de sol, y las higueras en los jardines de la Alameda, sí, y todas aquellas callejuelas extrañas, y las casas de rosa y azul y amarillas, y las rosaledas, y los jazmines, y los geranios, y las chumberas, y Gibraltar, de niña, cuando yo era una flor de la montaña. Sí,
cuando me ponía la rosa en el pelo, como las chicas andaluzas. O me ponía una roja, sí. Y cómo me besó al pie de la muralla mora. Y yo pensé, bueno, igual da él que otro. Y luego le pedí con la mirada que me lo pidiera otra vez. Sí. Y entonces me pidió si quería yo decir, sí, mi flor de la montaña. Y primero le rodeé con los brazos, sí, y le atraje encima de mí para que me sintiera los pechos todo perfume, sí, y el corazón le corría como loco. Y sí, dije, sí quiero, sí. El final del soliloquio de Molly Bloom. Love. Once in
Murphy de Dublín va a leer la primera página de Finnegan's Wake. Por favor, no se asusten. River run past Even Adams, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodious vicus of recirculation back to Howth Castle and environs. Sir Tristram, Violor de Amores, for over the short sea, had Passencore re-arrived from North Armorica on this side the scraggy isthmus of Europe Minder, to wilder fight his peninsulate war. Nor had Topsawyer's rocks by the stream Ocony exaggerated themselves to Lawrence County's Gorgios, where they went doubling their mumper all the time, nor a voice from afar bellows Mishi Mishi to Tauf Tauf, Tooth Petrick, not yet, though yen soon after had his kidscad butt-ended the bland old Isaac. Not yet, though all's fair in vanity, where Susie Sesters wrought with Twan Nathan Joe, wrought a peck of Paz malt, had gem or shen brewed by Arclight, and Rory end the Regin Blau was to be seen ringsome on the aquaface. The fall, ba, ba, bad, algar, act, ak, amin, aran, con, bron, tunner, run, twun, tun, tovar, hur, anska, untod, hod, hor, denen, tamuk, of a once wall-straight old par is retailed early in bed and later on life down through all Christian minstrelsy. The great fall of the off-wall entailed at such short notice the fifth shoot of Finnegan, erst solid man, that the Humpty Hillhead of himself promptly sends an unquiring one well to the west in quest of his tumpty-tump toes, and their upturned pike point in place is at the knockout in the park where oranges have been laid to rust upon the green since Devlin's first loved Livy. What clashes here of wills, Jen wants, oystery gods, gagging fishy gods, brakek, kekek, 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 kowax, 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 ualu, ualu, oalu, koau, where the Badelaire's partisans are still out to master Malchus Micranes, and the Verdons catapulting the cannibalistics out of the Sanglorians, save. Arms appeal with alarms, appalling. Killy, kill, killy, a toll, a toll. What chance cuddlies, what casuals, airs and ventilated, what bidimy two loves, seduced by what to get to the absolvers, what true feelings for their herrier, what with that strong voice of false Jacob, oh, hear how hot sprawled mid the dusked the father of fornicationists, but, oh, my shining stars and body, how hath fain spanned most high heaven the sky sign of soft advertisement. But what is Isut? Here were sewers. The oaks of Ald, now they lie in peace, yet elms leap where aisles lay. Fall if you will, but rise you must, and none so soon either, since shall the farce of the nunce to a set down secular phonish. Big Meister Finnegan of the stuttering hand, Freeman's Maurer, lived in the broadest way imaginable in this rush-lit too far back for Messuages before Joshua and Judges had given us numbers or Helveticus committed Deuteronomy. One yeasty day he sternly stuck his tet in a tub for to watch the future of his fates, but ere he swiftly took it out again by the might of Moses, the very water was evaporated, and all the Guinnesses had met their exodus, so that out to show you what a Penshanjuki chap he was. And during mighty odd years, this man of Hod cemented edifices in Topper's Thorpe, piled bildung, super bildung, upon the banks for the livers by the Swangzo. He addled little Fifi Annie, ogged the little crater. With her hair and Hans took up your part in her. Oft while Balbulus, mitre ahead with goodly trowel and grasp and Ivo-roiled overalls, where he had bit to carrily fancied, like Haroun Childeric Eggebert, he would caligulate by multiplicables, the altitude and multitude, until he seesaw by meet light of the liquor wherein 'twas born, his round-head staple of other days, to rise and undress, masonry upstanded, joy granted, a wallwort of a skyerscape of most oily hoth entirely, eringorating from next to nothing, and selly-scalating the himmels and all, hierarchitect it petit oploftical, with a burning bush abob off its bobble-tock, and with Laurens O'Toolers clittering up, and tumbles of buckets clattering down.
momentito. Ahora comprendo por qué mi mujer no quiere que yo empiece a leer Finnegan's Wake. Ya tiene problemas con Ulises, pero con Finnegan's Wake creo que este matrimonio no va a durar mucho tiempo más. De modo que no lo voy a hacer, me parece. Y a petición de Jan Gibson, vas a interpretar a Inol Madrid. Sí, es del episodio Eumeo. Adelante, por favor. Un homenaje sin regalo es como un cumpleaños sin tarta. Entonces, la pintora Maya Bozal y los miembros de la Bloomsday Society han querido tener un detalle con nuestro querido Jan Gibson. Un detalle grande, como se ve. Amaya, has puesto mucho celo, ¿eh? ¿Dónde está Maya? ¿Estás por aquí, Amaya?
Vamos a ver qué tenemos aquí. Pero es fabuloso. Es una maravilla. Bueno, vamos a ver. Amaya, ¿estás? Bueno. ¿Has venido de la sierra? Sí, por favor, ven. With your people. Claro. Muchísimas gracias por la generosidad de los músicos fantásticos, poetas, cantantes. Me conmocionó la lectura de Molly Bloom, me pareció maravilloso. Enhorabuena. Bravo. Cantante, la contribución de Javier, muchísimas gracias, Javier. Yo sé que tú amas Irlanda, has hecho tu libro y creo que estás de acuerdo conmigo en que realmente en el fondo es el mismo país. Iba yo a leer una página de mis aventuras ibéricas sobre los topónimos celtas que pululan por toda la península ibérica. Yo creo que realmente somos el mismo pueblo, como lo dije, nosotros nos fuimos un poco demasiado al norte. Yo he vuelto y he demostrado que realmente es aquí donde empezó toda la aventura, pero somos dos países que nos queremos. Hay muchísimas referencias a España en Ulises, como hemos visto, y me aseguran que en Finnegan's Wake hay más, pero como ya le dije a mi mujer, no sé si me atrevo con Finnegan's Wake porque va a ser otro año. Claro, lo malo de todo eso para mí es que me he hecho releer Ulises, digo lo malo, porque ahora tengo ganas de investigar sobre Joyce. Claro. Y esto para mi mujer va a ser un sufrimiento, ¿no? Creía que iba a hacer una novela y ahora tengo ganas de leer Finnegan's Wake. En fin, muchísimas gracias por el homenaje. Yo te quería preguntar si quieres ser miembro de honor de la Bloomsday Society. Pues claro. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Sí. Con tal de que haya una total libertad para examinar y explorar todas aquellas alusiones sexuales a las cuales me refería antes. Porque Joyce es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado y muy peliagudo, pero si me dais este permiso y tal, pues yo me hago... Bueno, te ayudará John Liddy. Oye, enhorabuena a los músicos que han sido maravillosos y yo he disfrutado como un niño y no olvidaré nunca esta noche, desde luego. Embajadora, muchísimas gracias a todos y a todos. Y la memoria histórica, desde luego, estamos avergonzados por la decisión del Tribunal Supremo, como dijo Antonio Muñoz Molina el otro día, ayer en el país. Yo me siento avergonzado y hay mucho que hacer todavía. Tenemos que recuperar a nuestros desaparecidos. Es lógico y cristiano que lo hagamos y yo quiero seguir en esta lucha. Tú también, yo sé que tú vas a seguir. Muchísimas gracias. Para que España sea el gran país libre y culto que tiene que ser. Está allí todo esperando. Podría ser un paraíso terrenal. Tiene todo a su favor. Y hay que hacerlo. Vamos a ver si entre todos ayudamos. Vale. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sara. Pues ya clausura el presidente. Ya usted por clausurado Bueno, pues me da pena clausurar este magnífico evento y homenaje a Ian Gibson, y no lo quiero hacer con una despedida, sino sencillamente un hasta pronto. Nos vemos el año que viene. See you soon, next year 2020. Thank you very much.